Pues vamos a empezar. Hoy vamos a hacer el tema 5, Introducción a las estructuras de acero, materiales y bases de cálculo. Realmente, como ya hemos avanzado durante el curso diferentes aspectos de lo que sale en este tema, creo que va a ser un tema fácil de entender en la clase de hoy. El tema se divide en 8 partes. La construcción metálica, ventajas e inconvenientes, fases del proyecto de construcción, propiedades mecánicas de los aceros, tipos de aceros estructurales, productos de acero, coeficientes parciales de seguridad de los materiales y resistencia al fuego. ¿Qué se entiende por construcción metálica? Es aquella construcción construida, valga la redundancia, fundamentalmente por el material metálico. En la práctica hay hierro fundido, que es un material frágil, y aquí abajo en la diapositiva tenéis típicas construcciones realizadas con hierro fundido. En ciudades importantes tenéis muchos mercados del siglo XIX realizados con gran parte de hierro fundido. También hay estructuras de aluminio que tienen bajo peso y elevado precio y un bajo módulo elástico. Y fundamentalmente en edificación encontramos estructuras de acero y a las que vulgarmente o generalmente las llamamos estructuras metálicas. En este curso, como ya sabéis, tratamos las estructuras de acero. Es un material con muy buena resistencia, tanto a tracción como a compresión, y puede presentarse en obra en piezas prismáticas rectas. Los fundamentales problemas que tiene este tipo de construcción son las uniones, como ya os podéis imaginar después de lo que hemos visto durante el curso. El acero, a pesar de ser un material de mucho coste volumétrico, es el de mayor capacidad tensional, y esta característica genera construcciones muy ligeras. Y eso es lo que va asociado a que pueda ser o pueda llegar a ser económica en construcciones muy ligeras. Tiene gran resistencia a compresión y a tracción, como he comentado, a tracción del orden de 100 veces la resistencia del hormigón. El hormigón casi no tiene resistencia a tracción. Y es un material muy útil para elementos traccionados y perfiles en I o tubulares, pues resisten bien a flexión. Pensad que un perfil en I lo que hace es separar la masa a tracción o el área de tracción y el área de compresión, dependiendo de si estás en momento positivo o negativo, y lo que hace es fundamentalmente poner área de acero donde necesitas área de acero, mucha tracción y mucha compresión para resistir la flexión y separarla mucho para tener mucha inercia. Permite soportar esfuerzos cortantes elevados con espesores relativamente reducidos y, en resumen, es un material de gran resistencia que permite piezas muy esbeltas. Entonces el problema aparece con esa esbeltez. Si os dais cuenta, uno de los grandes temas del acero es el pandeo, porque con piezas muy esbeltas sometidas a compresión, pues se produce el pandeo. El agotamiento del material se produce generalmente de manera dúctil, y esto es muy importante porque avisa a los usuarios con deformaciones muy elevadas antes de la rotura. La ductilidad es un fenómeno que sí queremos en estructuras de edificación y en estructuras en general, que la estructura se deforme mucho antes de colapsar. Y es ideal para la prefabricación e industrialización, que se traduce en un trabajo con un alto grado de precisión. Para que os hagáis una idea, en general las cotas en estructura metálica se dan en milímetros. Por otra parte, el tema de la prefabricación, dentro de la aula digital tenéis un vídeo, que es un enlace de YouTube, en donde se ve una construcción de 15 plantas prefabricada con estructura metálica. Ahí podéis observar que en poco tiempo, si se prefabrica bien y se proyecta bien, se puede ejecutar una estructura metálica, y así os hacéis una idea de la posible velocidad de montaje. Es un hotel. Como veis, todos son uniones atornilladas en obra, ninguna es soldada. Obviamente la cimentación no entra dentro de este proceso. Pero aquí tenéis el tiempo en horas y las plantas que se van subiendo. En 32 horas seguidas ya prácticamente toda la estructura está finiquitada.
En 46 horas y 38 minutos está toda la estructura finiquitada. Y luego se hacen los cerramientos y las instalaciones interiores y los acabados. Obviamente puede gustar o no el aspecto final de la edificación, y tened en cuenta que en este caso lo que se produce es una repetición exacta de una planta con respecto a la otra, porque tenéis que tener en cuenta que la prefabricación es adecuada o económicamente plausible si se repiten muchas piezas. Si yo hago una obra prefabricada pero cada pieza es diferente, el precio de esa obra prefabricada va a ser altísimo. La gracia de hacer algo prefabricado es porque repites muchas piezas. Es algo similar a lo que podríamos ver en grandes marcas de muebles nórdicas, en donde como repiten muchas piezas y venden en todo el mundo, pues pueden hacer precios muy competitivos. Pues en edificaciones igual. Bien, dicho esto, continúo. Bueno, y vamos a tratar las ventajas e inconvenientes. Como se ha visto en el vídeo anterior, corto periodo de construcción, también tenemos una reducción de las dimensiones de la estructura, se generan construcciones muy ligeras, donde podíamos poner un pilar de 30 por 30 de hormigón, pues muchas veces con un perfil de acero de 160 por 160 podemos pasar, incluso menos. Permite cubrir grandes luces, tiene alta resistencia y utilidad, como hemos comentado, avisa con deformaciones antes del colapso, ya lo hemos comentado, tiene mucha flexibilidad y adaptabilidad a las dimensiones del solar, permite cambios futuros en el uso de la estructura y integrar racionalmente las instalaciones, es fácil de desmontar, sobre todo si está atornillado, y tiene un valor residual. Los perfiles de acero se pueden utilizar en otras construcciones una vez desmontados, y no aparecen fenómenos reológicos. Inconvenientes. Uno y fundamental, que tenéis que tener muy claro para los exámenes de teoría, es que necesitan de protección contra el fuego. A más de 200 grados las características mecánicas del acero disminuyen, hoy lo veremos. Se necesita protección contra la corrosión mediante pinturas o aceros corten o sobreespesores. Se debe tener precaución ante la fatiga por cargas dinámicas. Esto sucede sobre todo en puentes de ferrocarril y puentes grúa. Para quien no sepa lo que es un puente grúa, es esa grúa que se ve en las naves industriales, que tiene carrileras en los laterales y se desplaza por toda la nave industrial levantando pesos y llevándolos de un sitio a otro. Debe tenerse una precaución ante la rotura frágil. Esto lo comentamos en las soldaduras, en las uniones por soldadura, que deberíamos evitar que 3 cordones de soldadura en direcciones diferentes acabasen en un mismo punto. Cuando tenemos espesores grandes y bajas temperaturas también se debe tener en cuenta para evitar la rotura frágil. Esto lo veremos más adelante en el mismo tema de hoy. Y en construcción ordinaria resulta caro el empleo de una estructura metálica. Y también tenéis que tener en cuenta que tiene un elevado coste energético de fabricación. En cuanto a las fases de proyecto y construcción, en proyecto tenemos diferentes fases. La elección de la tipología, si queremos una estructura de pórticos, una estructura de cercha, de celosía en 3 dimensiones, etc. En nuestro caso, en el caso de nuestra asignatura y nuestro ejemplo, hemos elegido una estructura de pórticos planos, con forjados que van de pórtico a pórtico, que son forjados de viga de acero, con una chapa colaborante encima, que la chapa colaborante va en el mismo sentido que los pórticos principales, y lo único que va transversalmente a esos pórticos son las viguetas o vigas secundarias. Predimensionamiento de los componentes, en nuestro caso lo ha dado el profesor y ha dicho, bueno, pues vamos a poner estos perfiles a ver cómo funcionan. Se construye el modelo de cálculo, que lo hemos hecho nosotros con un modelo de análisis matricial de estructuras de plano. Se analiza y se valida la solución, se analiza la seguridad del estado límite último, la funcionalidad en el estado límite de servicio, la estética, la economía, y se define la solución, los detalles, los planos, los pliegos y mediciones, teniendo en cuenta y dimensionando las uniones, como ya habéis hecho. Todo este proceso, de una forma u otra, de proyecto, lo hemos visto ya prácticamente en clase. Siempre solo haciendo un ejemplo de cada parte, no haciendo todos los pilares de la vivienda, ni todas las jacenas de la vivienda, ni todas las uniones viga-pilar de la vivienda, ni todas las uniones viga-viga, ni todas las chapas de anclaje, pero sí, o las placas de anclaje, pero sí un ejemplo de cada que os permite extrapolar para poder dimensionar y proyectar toda la vivienda estructuralmente. En cuanto a la construcción, hay 3 partes fundamentales, que son la realización de planos de taller, con despieces y planos de montaje,
con los planos que hacéis vosotros, el taller o el industrial de la estructura metálica lo que hace son unos planos de montaje en donde específicamente dibuja cada una de las piezas y plantea cada una de las soldaduras y tornillos que se van a ir a la estructura, a la construcción final, porque vosotros podéis plantear un detalle tipo y ese detalle tipo puede ser que necesite ser desarrollado. Luego está la fabricación y luego está el montaje de obra. Pasamos ya al cuarto subtema de este tema, que es las propiedades mecánicas de los aceros. Ya supongo que en materiales habéis visto un poco cómo funciona el acero, pero aquí tenéis en la figura, tenéis la gráfica, tensión en el eje vertical y deformación en el eje horizontal, entendiendo como tensión fuerza partido el área de la sección, de la probeta que se está ensayando unidireccionalmente, es decir, cogéis una probeta, un trozo de acero prismático y lo estiráis. Bueno, pues lo que representa el eje de la SIS es la fuerza a la que solicito esa probeta partido la superficie de la sección, y lo que muestra el eje horizontal es el alargamiento de esa pieza partido la longitud total de esa pieza. Es una gráfica muy común a la hora de representar las características de un material en ingeniería, sobre todo en ingeniería estructural. Es un ensayo a tracción uniaxial de una probeta normalizada de acero, y de este ensayo se extraen los parámetros o gran cantidad de los parámetros fundamentales para el dimensionamiento de estructuras de acero. En el diagrama de tensión de formación de un acero se diferencian varias zonas que caracterizan su comportamiento. Tenemos primero la zona elástica, que es la que tenéis marcada en rojo en la figura, que existe una relación lineal entre la deformación y la tensión. Esa relación lineal se podría definir por una pendiente, que es lo que llamamos el módulo de elasticidad o módulo de Young. En el acero es de 210.000 newtons milímetro cuadrado o megapascales, que es aproximadamente 2,1 por 10 elevado a 6 kilopondios centímetro cuadrado, dato que habéis visto innumerables veces en la asignatura que precede a esta, estructuras 1. Sigma sub E es el límite elástico, lo llamamos el límite elástico. Es este valor de aquí, que marco ahora con el cursor, este valor de aquí, sigma sub E. Cuando llegamos a este límite elástico ya no estamos en la zona elástica. Es la tensión máxima que se puede aplicar para que el comportamiento siga siendo lineal y no se originen deformaciones permanentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo a una probeta la someto a una tracción determinada y por lo tanto mediante una tensión determinada que están relacionadas de forma elástica o de forma lineal, ¿qué sucede? Que si suelto la probeta, es decir, que si dejo de aplicar esta tracción, la probeta vuelve a su estado inicial. Por eso se le llama la zona elástica, porque vuelve a su estado inicial. Una vez sobrepasado esa zona elástica, ya sí que tenemos deformaciones residuales, por lo tanto lo llamamos la zona plástica. Si cargamos un poco más allá del límite elástico, llega un momento en el que las deformaciones crecen rápidamente sin aumentar la tensión. Es este tramo que tenéis en azul, del punto A al punto B, y de las deformaciones desde el 0,2 por 100 o 2 por 1000 al 1,5%. En este tramo AB, si descargamos, ya no volvemos al origen, sino que tenemos deformaciones remanentes. ¿Cómo sabemos qué deformaciones remanentes tenemos? Pues al descargar, el material vuelve con una inclinación parecida a la que tenemos en la zona elástica. Es decir, si llegamos hasta aquí en deformaciones, al descargar, el material volverá a su estado original, pero no totalmente, solo en parte, y tendrá unas deformaciones remanentes sin ningún tipo de tensión aplicada. Por eso es por lo que se llama la zona elástica, la zona plástica. Uno cuando piensa en un elástico sabe que cuando lo estira, si lo suelta, el elástico vuelve a su posición inicial. Pero si piensa en el tapón de un boli, en un plástico, sabe que si deforma el tapón del boli mucho, pues ese tapón del boli difícilmente volverá a su forma original. Bien, y luego por último tenemos una tercera zona que se llama zona de endurecimiento por deformación y posterior estricción, que aparece a partir del punto B, y es un tramo de endurecimiento hasta un valor máximo de la tensión, que llamamos tensión última, sigma sub U, que es ese punto C que tenéis en la gráfica,
en la zona azul que está marcada ahora. Si descargamos en esta zona nuevamente, también se produce una recta con la pendiente E y se recupera parte de la deformación total, se recupera la deformación elástica, pero se mantiene una deformación plástica. A partir del punto C, la probeta pierde sección y llega hasta la rotura. En un ensayo en donde controlásemos la probeta solo por la tensión que aplicamos, imaginamos que yo cojo una probeta y la empiezo a estirar, pero la empiezo a estirar y el ordenador que controla ese proceso solo se preocupa de ir aumentando la carga. Si solo aumenta la carga, cuando llega a este punto, rompe. Porque cuando aplica más carga, la sección actual no es capaz de soportar más carga. Este diagrama tensión-deformación solo se puede conseguir si el control de ese proceso se hace por deformación. Es decir, que el ordenador lo único que va... O sea, el equipo de ensayo lo único que va introduciendo es incremento de deformación. De tal forma que además mide qué fuerza necesita para ese incremento de deformación. Es la única forma de conseguir ese pospico que tenéis aquí. Porque lo que va haciendo el ensayo es incrementar la deformación y medir la fuerza que necesita para incrementar esa deformación. Esto que os acabo de decir no es que sea muy importante para la asignatura, pero sí que es importante a la hora de saber qué tipos de ensayos de materiales se pueden hacer. ¿Alguna duda? Sí, que en la zona plástica, deformaciones. Para la zona plástica, realmente esta zona plástica debe tener algo de pendiente, pero bueno, es prácticamente, ¿cómo decirlo? Es obviable esa pendiente. ¿Me explico? Pero sí que puedes tener, es decir, el caso es que tú mantienes esa carga y el material se va deformando él solo por mantener la carga. ¿Y eso tiene relación con el tiempo que lo ves? En realidad hay muchos materiales que el tiempo de aplicación o el tiempo de ensayo interviene en la resistencia del material. En la madera no es lo mismo, veremos en próximos temas, como hacer un ensayo a 5 minutos, no aguanta lo mismo un ensayo a 5 minutos que un ensayo a 50 días. A 50 días aguanta mucho menos que a 5 minutos, mucho menos, aguanta menos. En el acero esto no es representativo, es casi obviable. Dime. Si las secciones de clase 3, el diagrama es más reducido, la zona clásica. No, esto es en las secciones de clase... Este diagrama sirve para las secciones de clase 1, de clase 2 y de clase 3. Lo que sucede es que aquí estamos hablando a nivel material. Entonces, a nivel material, si yo cojo una fibra de ese material, se comportará así. Lo que sucede es que la sección en conjunto, una sección tipo 4, por ejemplo, clase 4, es incapaz, porque se producen abolladuras durante el proceso en las zonas comprimidas de la sección, es incapaz de llegar a este límite elástico. Pero no es que el material no sea capaz de llegar al límite elástico, es que la sección, porque es muy esbelta en según qué láminas, y se abolla y pandea localmente, es incapaz de llegar a ese límite elástico. Clase 3 llega al límite elástico, bueno, ya lo sabes, clase 3 llega al límite elástico, clase 2 llega al límite plástico, pero no permite girar o generar una rótula plástica, y clase 1 pues llega al límite plástico, pero y además permite generar una rótula plástica. Este diagrama que tenemos aquí, lo que se hace estructuralmente a la hora de dimensionar es todo esto se considera no existente, y por el lado de la seguridad se hace un diagrama bilineal en donde tienes una zona elástica y una zona plástica. Así es como en general, tanto en estructuras de acero como en estructuras de hormigón armado, se considera el comportamiento en una dirección del acero. ¿Alguna duda hasta aquí? Propiedades mecánicas de los aceros. En cuanto a las propiedades mecánicas de los aceros, también tenemos un ensayo de resiliencia. El ensayo de resiliencia lo tenéis en un vídeo también adjunto, que es el ensayo de Charpy, en el aula digital. Podéis clicar y ver cómo es el ensayo. Es el ensayo que permite ponderar la resistencia al choque en las condiciones específicas
en condiciones especificadas fragilizantes del material, es decir, se fomenta que la rotura sea frágil en ese ensayo. La resistencia al choque es una medida de tenacidad de un material, la que se define como la capacidad de absorción de energía antes de aparecer la fractura súbita. A nosotros no nos interesa una fractura súbita. Este ensayo es importante por esto. El ensayo se realiza con una probeta, como indica la figura, con una entalladura de 2 milímetros de profundidad. Es esta probeta de aquí, que tiene entallada, tiene esta entalladura. La probeta se rompe golpeándola con un péndulo pesado. El trabajo empleado en romper la probeta, dividido por la sección útil, expresa la resiliencia del material. Es trabajo partido sección, es lo que nos da el ensayo. El citado ensayo, la resiliencia varía en función, entre otros aspectos, de la temperatura. Con temperaturas muy elevadas, la energía absorbida permanece casi constante. Es esta zona de aquí. Aquí tenéis un gráfico, esperad que salga, en donde aquí está la energía absorbida y aquí está la temperatura. Con temperaturas muy elevadas, la energía absorbida es casi constante, descendiendo ligeramente a medida que éstas descienden. Este proceso se interrumpe al llegar a una zona en la que la resiliencia cae bruscamente. Es esta zona de aquí que estoy marcando con el cursor. Sobrepasada esta zona, vuelve a bajar lentamente. En realidad, para un material ideal pueden observarse dos temperaturas distintas de transición. Por debajo de la menor se producen fracturas de despegue frágiles que se propagan de forma catastrófica. Nos interesa, por lo tanto, evitar este tipo de roturas. Y por encima de la más alta, la fractura se produce por cizallamiento con notable absorción de energía. Nos interesan este tipo de roturas, como hemos comentado antes. En realidad, lo que sucede es que las dos temperaturas están muy próximas entre sí, de tal forma que se pueden definir las calidades o grados del acero en función de las temperaturas de transición siguientes. 20 grados, lo llamaremos calidad o grado JR, 0 grados, calidad o grado J0 y menos 20 grados, calidad o grado J2. Es muy importante evitar la rotura frágil, que se ve favorecida a medida que aumenta el espesor de las chapas de acero, disminuye la temperatura ambiental de servicio y aumenta la resistencia al acero. En base a estos factores se evalúa la temperatura mínima en servicio y se proyecta con la calidad o grado de acero y espesor de chapa adecuados. Todo esto, ¿en qué se traduce? Se traduce en que nosotros, cuando proyectemos en obra una estructura como la que hemos hecho, nos plantearemos una temperatura de servicio. Si esa temperatura de servicio puede ser 0, menos 10 o menos 20 grados, una temperatura mínima de servicio. Con esas temperaturas mínimas de servicio y unos espesores determinados, tendremos que aplicar un tipo o una calidad o un grado de acero. Me explico, todo esto está resumido en esta diapositiva. Bueno, aquí tenéis los tipos de acero, que ya los habíamos visto, S235JR, S235J0 y S235J2, en donde el 235 es la tensión en el límite elástico para espesores de chapa menores de 16 milímetros. Lo mismo sucede con estos de aquí y lo mismo sucede con estos de aquí. Bien, los módulos de estabilidad longitudinal y transversal y el módulo de Poisson es el mismo, así como la densidad y el coeficiente de dilatación térmica, pero este es el cuadro que viene a resumir todo lo que hemos comentado sobre el ensayo de resiliencia. La tabla siguiente de Argüelles, válida para estructuras convencionales de edificación no sometidas a cargas de choque, garantiza que si los espesores empleados no sobrepasan los límites indicados, no se requiere comprobación alguna respecto a la rotura frágil. Esto quiere decir, imaginaos que nosotros hemos proyectado nuestra estructura de nuestra vivienda unifamiliar aislada con acero S275. Si decidimos o proyectamos que la temperatura mínima que va a soportar esa estructura es de 0 grados, con un acero tipo JR podemos llegar a espesores de 45 milímetros. Si decidimos que la temperatura mínima que tiene que soportar la estructura es de menos 10 grados, podemos llegar como mucho a espesores de 35 milímetros para no tener roturas frágiles. Y si tenemos que trabajar hasta menos 20 grados, pues con un acero JR tendríamos como mucho espesores de 30 milímetros. Y uno dice, hombre, ¿y si me sale un espesor de más de 30 milímetros, qué pasa? ¿Y tengo que trabajar a menos 20 grados? Bueno, pues entonces tienes que cambiar el tipo de acero. Es relativamente sencillo para estructuras de edificación. ¿Todo esto para qué es? Para evitar roturas frágiles. Y las roturas frágiles, daos cuenta que el ensayo nos está diciendo
que dependen de los espesores de las chapas, pero también y sobre todo de las temperaturas de trabajo. Cuanto menor es la temperatura de trabajo, más fácil es que tenga una rotura frágil. Con este cuadro resuelvo el proyecto de esas estructuras. ¿Alguna duda al respecto? Bien. También tenemos otros tipos de acero estructurales, que son los que corresponden a aceros de tornillos, tuercas y arandelas, que ya los vimos en las uniones atornilladas, donde aparecía la tensión del límite elástico y la tensión de rotura. En el contexto del documento básico se entenderá siempre por tornillo el conjunto tornillo, tuerca y arandela. Ahora vamos a pasar a los productos del acero, que en el fondo, de alguna forma, ya habéis visto en parte en estructuras 1. Existen varios tipos de productos de acero que podemos clasificar de la siguiente manera. Productos laminados en caliente, donde tenemos perfiles estructurales y chapas. Y productos conformados en frío, donde tenemos perfiles conformados, como estos de aquí, y chapas grecadas. Bien, en cuanto a los perfiles laminados, tenemos perfiles tipo IPE, IPN, HA, HB, HM, perfiles en U, perfiles en L y perfiles en T. Tenemos diferentes prontuarios donde podemos consultar las características geométricas de esos perfiles. Los perfiles en I tienen una proporción aproximadamente de 2:1, mientras que los perfiles en H tienen una proporción de 1:1. Ya sabéis que un perfil HB 200 es un perfil en H o en doble T que tiene una sección de 300 por 300. Ahora lo veremos porque los veremos de uno en uno. Perfil IPN es un perfil en I de tipo nacional, la sección es transversal en doble T, las caras interiores están inclinadas a aproximadamente 14 grados, el 14%, perdón, los acuerdos son redondeados y tenemos perfiles de 80 a 600 milímetros de canto, de tal forma que el canto es el que le da apellido a este perfil. El IPN 80 es el IPN de 80 milímetros de canto y el IPN 600 es el IPN de 600 milímetros de canto. Tiene una alma gruesa, adecuada para resistir cargas concentradas y se utilizan para elementos a flexión y los más grandes para soportes. Bueno, en general en esta asignatura recomendamos utilizar perfiles HB para los pilares, cuando se refiere a soportes se refiere a pilares en edificación, pero bueno. Perfiles IPE, parecido al IPN, pero con caras paralelas. Si os fijáis, la cara interior del perfil es paralela a la cara exterior. A igualdad de canto tienen menor espesor de alma y más anchura de ala y menos peso que un IPN. Se emplean como perfiles a flexión. Están más optimizados a flexión que los perfiles IPN, a priori. A pesar de que los IPN pueden tener mayor módulo resistente que un IPE. Luego tenemos perfiles HE, de sección transversal en doble T. Normalmente los HE son de proporción generalmente cuadrada, sobre todo los HB, hasta el HB 300. El HB 240 es de 240 por 240, el HB 300 es de 300 por 300. A partir del 300, la base ya se mantiene en 300 y el canto va creciendo. De tal forma que un HB 600 tiene base 300 y canto 600. Luego tenemos diferentes tipos. HB es el más convencional, donde tenéis un ancho o un espesor de ala importante, pero dentro de los perfiles HE es el perfil medio. Tenéis el HA, que tiene un espesor de ala un poco menor que el HB, y el HM, que tiene un espesor de ala un poco mayor que el HB. De hecho, los HBs son los que sí que coinciden su canto, si os miráis un prontuario, con su denominación. Un HB 300 tiene 300 milímetros de canto. No es así con los HAs y HMs. Por favor, miraoslo un día para saber un poco con qué perfiles podéis tratar. Estos son los que en nuestra vivienda hemos utilizado de perfiles para que sean los pilares de la vivienda. Perfiles en U. Si miráis por la talla de la puerta, es que no sé la traducción de tarja en castellano, podéis ver el perfil en U que soporta la escalera. Este perfil en U normalmente siempre se utiliza como piezas de remate en estructura metálica. Tenéis que tener en cuenta que no coincide, bueno, esto ya lo hemos hablado,
que la posición donde yo aplico el centro de gravedad no coincide con ninguna zona sólida del perfil. También permite hacer perfiles cajón y pilares empresillados y pilares y dobles T's. Si yo necesito empresillar un pilar, puedo empresillarlo con 2 U's o puedo hacer un perfil cuadrado con 2 U's soldadas. Esto es muy común en edificación porque en general estéticamente hay mucha gente que busca que el perfil sea cuadrado de arriba a abajo y no se vea un perfil en H. Esto permite que tener perfiles de pilares compuestos por 2 UPNs que tengan inercia en los dos sentidos. Esto ya lo visteis en Estructuras 1, que hay un ejercicio específico donde hay una posición de perfiles determinada que se van analizando las inercias según se coloquen los perfiles en UPN, de UPN. Tenéis también perfiles laminados angulares en L y en T. Estos por sí solos no son un elemento estructural per se, sino que se suelen conformar entre ellos para hacer elementos estructurales principales. Luego tenemos las chapas. Consideramos una chapa fina de menos de 3 milímetros, una chapa media de 3 a 4,75 milímetros y una chapa gruesa de 4,75 milímetros para arriba. En general se utilizan chapas gruesas y ya sabéis que se utilizan de 10, 12, 15, 18, 20, 22 y 25 milímetros de espesor, como aparece en los vídeos que os comenté, que tenéis en la asignatura, aunque no están preparados por profesores de esta casa, sobre las placas de anclaje de perfiles metálicos o de soportes o de pilares. ¿Para qué se aplican? Para vigas armadas, para soportes, para rigidizadores, para cartelas o para uniones en celosía. En general, para todo tipo de unión utilizaremos chapa de acero laminada. Por otra parte, tenemos los perfiles conformados en frío, que son estos perfiles que veis con estas secciones de aquí. Estos perfiles se utilizan generalmente para hacer correas de una cubierta ligera. Una correa es un elemento estructural que va de una cercha a otra, o sea que son viguetas que normalmente van inclinadas para poder absorber la inclinación de la pendiente y son elementos estructurales muy ligeros para estructuras muy ligeras, para cubiertas muy ligeras. También se utilizan para cerramientos verticales de fachada. Cuando tengo que hacer un cerramiento vertical de fachada como el que veis en esta foto, que también se puede hacer a acero, si el elemento no es muy rígido, se puede rigidizar por detrás, es decir, se puede atornillarse o soldarse incluso a estos, atornillarse mejor a estos perfiles conformados en frío. También, como perfiles conformados en frío, o elementos conformados en frío, están las chapas grecadas, que son chapas como estas, que permiten realizar soluciones de cubierta D, todo esto lo dais en construcción, tampoco os quiero acribillar con este tema, pero nosotros lo hemos utilizado como chapa que nos permite hacer un forjado de chapa grecada, en donde la chapa grecada nos sirve de encofrado prevenido para el hormigón que disponemos encima. Porque, como bien sabéis, si yo dispongo un papel como este, pues su rigidez es mínima, pero el hecho solo de coger este papel y hacerle una greca, es decir, irlo doblando, hace que este papel ya tenga cierta rigidez, incluso me pueda aguantar cierta carga. Si pongo las llaves del coche aquí, las llaves del coche no, pero si pongo un par de tizas, perdonad por ejemplo porque no lo he probado antes, si pongo un par de tizas me las aguanta sin deformar. Sin embargo, si las pusiese sobre la hoja de papel, ya sabríais qué pasa con la hoja de papel sin rigidizar, que se deformaría en exceso. Ahora no lo puedo desdeformar, o sí, no lo sé. Si es que desdeformar es un verbo. Pero no, porque se ha quedado ya con cierta rigidez por los pliegues. Pero probadlo, os dejo tizas si queréis, y probáis y veis que el hecho de grecar la chapa lo que hace es que estoy separando área de acero arriba y abajo, por lo tanto estoy obteniendo una inercia en esa sección transversal. ¿Alguna duda? Por otra parte tenemos los coeficientes parciales de seguridad de los materiales. Y estos coeficientes son los gamma sub m que nos hemos ido encontrando en los ejercicios, tanto de perfiles para calcular flexión, acortante, axil, en uniones, etc. Entonces utilizaremos el gamma sub m0 igual a 1,05 como coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material. Gamma sub m1
igual a 1,05 como coeficiente parcial de seguridad relativo a fenómenos de inestabilidad, cuando tengamos pandeo. Gamma sub M2, 1,25 como coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección y a la resistencia de medios de unión. Esto lo hemos visto cuando hemos utilizado uniones atornilladas. Gamma sub M3, 1,1, coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en estado límite de servicio. Este gamma sub M3 lo hemos utilizado o lo hemos visto para uniones atornilladas pretensadas, y 1,25 para tornillos como coeficiente parcial para la resistencia de deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en estado límite último. Si bien es cierto que cuando hacíamos comprobaciones de tornillos pretensados, la comprobación de estado límite último y de estado límite de servicio se hacía de forma simultánea, porque si el tornillo deslizaba ya dejaba de funcionar como estaba pensado, entonces la comprobación era simultánea. Y luego el gamma sub M3, 1,4, coeficiente parcial para la resistencia de al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida. Cuando el agujero no está perfectamente dimensionado para ese vástago, bueno, pues se tiene que utilizar este tipo de coeficientes de seguridad. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, pues entonces vamos a pasar a la resistencia al fuego. Antes de empezar con la resistencia al fuego, deciros que, por cuestiones de tiempo, porque también tenemos que dar madera, el fuego solo se va a dar de forma teórica, porque no vamos a hacer ningún ejercicio en el que planteemos un fuego, una temperatura correspondiente a un incendio y luego tengamos que evaluar la resistencia de una unión o de un perfil en caso de incendio. Pero sí que se va a explicar cómo se haría, cuál es el proceso de cálculo y qué es lo que interviene, sobre todo para en obra saber qué medidas tenéis para enfrentaros o solventar o resolver la estructura metálica frente a incendio o frente a fuego. Es obvio decir que la acción del fuego implica un aumento muy elevado de la temperatura, lo que estructuralmente supone dos aspectos fundamentales. El material se dilata, como ya sabéis cuando veis un termómetro, y se reducen los parámetros resistentes del acero. Y esto es probablemente una de las dos cosas más importantes. No solo se reduce la resistencia al acero, la tensión límite a la que puede llegar el acero, sino que además se aumenta el módulo de elasticidad del acero. El acero es más deformable con mayores temperaturas. Luego, las características mecánicas del acero varían con la temperatura. En los gráficos que tenemos en esta diapositiva vemos, digamos, conceptos diferentes. Uno es el de estabilidad al fuego, que entendemos estabilidad al fuego o resistencia como el tiempo en minutos durante el cual la resistencia mecánica está asegurada, y este es un factor que vamos a asegurar y que vamos a asegurar en diferente medida según la importancia de la estructura que estemos estudiando. No necesitamos el mismo tiempo para evacuar una casa de aperos en un suelo rústico que evacuar un hospital de 1000 camas con todo tipo de enfermos en su interior. Luego, por lo tanto, la resistencia o estabilidad al fuego que debemos asegurar no es la misma para un uso que para el otro en edificación, y esto lo tenéis que tener presente. Otro aspecto que tenemos que conocer es la temperatura del acero. En esta gráfica se representa la temperatura de los gases que se forman en el incendio y la temperatura del acero con respecto al tiempo de estabilidad al fuego. Luego, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, o otro concepto que tenemos que tener en cuenta, es el factor de masividad. Con un perímetro grande y una sección pequeña, el calentamiento es muy rápido. Sería el ejemplo de esta sección de aquí. Sin embargo, con un perímetro pequeño y una sección grande, el calentamiento es más lento. Luego, el factor de masividad influye en cómo afecta el fuego o el incendio determinado a la estructura que estemos estudiando.
En la siguiente diapositiva lo que vemos son las deformaciones producidas por incrementos de temperatura. Nosotros, en estructuras 1, siempre hemos dicho que alfa, el coeficiente de dilatación térmica del acero era 1,2 por 10 elevado a menos 5 menos 6, centígrado a la menos 1 por ahora no me acuerdo qué, sí, por centígrado a la menos 1. Y era una línea recta, suponíamos una línea recta. Bueno, en realidad esa línea recta no es tal, al llegar en el acero, al llegar a una temperatura superior a los 700 grados, se produce una meseta. Bien, básicamente que lo sepáis, pero sobre todo tened en cuenta esta tabla de aquí. En esta tabla de aquí vemos en función de la temperatura cómo varía la tensión que llamamos el límite elástico. El límite elástico para una temperatura de 100 grados es la misma que para una temperatura en condiciones normales. Para 200 grados es igual, para 300 grados es igual, para 400 grados es igual y para 500 grados ya solo tenemos una tensión, un límite elástico que es el 78% del límite elástico que tenemos originalmente para condiciones normales. ¿Me he explicado? Esto gráficamente lo veis aquí. La relación entre la tensión o límite elástico original con respecto al límite elástico que se va obteniendo a medida que se va aumentando la temperatura. A partir de por encima de 400 grados, el límite elástico baja. Tenéis que tener en cuenta que las temperaturas de un incendio pueden llegar a 500, 600 grados con facilidad. En esta tabla de aquí también veis la relación entre el módulo elástico y el módulo elástico original. El módulo elástico en caso de incendio y el módulo elástico original. A 100 grados tenéis el mismo módulo elástico, pero ya a 200 grados tenemos un módulo elástico que baja. Entonces la estructura es mucho más deformable, lo que influye en la estabilidad de la estructura, porque, como bien os acordáis, para el pandeo influye el módulo elástico. Cuanto menor módulo elástico tenemos, más fácil es que pandee una pieza. Y por lo tanto, las esbelteces adimensionales van creciendo ya enseguida a medida que paso de los 100 grados. ¿Me explico? Entonces esta tabla es la que, si llegamos a determinar una temperatura a la que va a trabajar nuestra estructura, pues tendremos que modificar los parámetros de nuestro material, límite elástico, módulo de deformación y esbelteces, por estos valores en función de la temperatura que esté trabajando. ¿Me he explicado? En esta gráfica están representados los valores de esta tabla en función de la temperatura. Límite de proporcionalidad, pendiente de la región elástica lineal, es decir, el módulo de elasticidad en caso de incendio dividido entre el módulo de elasticidad original, y lo mismo con la tensión resistida o límite elástico original y el límite elástico en caso de incendio. ¿Me he explicado? ¿Hay alguna duda con respecto a para qué sirve esta tabla? ¿Cómo ha evolucionado la normativa con respecto a la resistencia al fuego? La EA 95, que es la normativa anterior, lo digo porque os podéis encontrar estructuras existentes que tengáis que hacer un informe sobre la estructura, cómo fue proyectada y si cumplió o no cumplió con la normativa en ese momento. En la EA 95, estructuras de acero del 95, no se comentaba el aspecto. Y en la CPI, condiciones de protección contra incendio, ya derogada, definía el tiempo que debían soportar las estructuras dependiendo del uso. Lo que os he comentado, una vivienda unifamiliar tenía que tener una estabilidad al fuego de 30 minutos, mientras que un edificio de uso comercial con pública concurrencia hospitalario tenía que tener una resistencia al fuego en la planta sótano de 120 minutos. Para justificar la estabilidad del fuego de las estructuras metálicas se remetía a cualquiera de las opciones siguientes: Eurocódigo, marcas de conformidad, etc. La normativa actual, el CTE, plantea lo siguiente: la resistencia de la estructura metálica al fuego queda fuera del alcance del documento básico de seguridad estructural de acero. El marco legal que regula actualmente la estabilidad de las estructuras metálicas frente al fuego es el documento básico de seguridad en caso de incendio, SI, la parte 6, resistencia al fuego de la estructura del Código Técnico de Edificación. Y la resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales está definida en esta tabla. Si planteamos una vivienda unifamiliar,
la resistencia al fuego tiene que ser de 30 minutos, o estabilidad al fuego, de 30 minutos en el sótano y de 30 minutos en plantas que estén a menos de 15 metros de la planta de acceso, digamos. No está planteado más altura de 15 metros porque hay pocas viviendas unifamiliares, prácticamente ninguna, que tengan plantas a más de 15 metros. Residencial vivienda, residencial público, docente, administrativo, comercial, pública concurrencia, hospitalario. El primer caso sería el ejemplo de nuestro curso, una vivienda unifamiliar aislada. El segundo caso sería el edificio en el que estamos, que es un edificio docente. Pues en el edificio docente, las plantas sobre rasante, donde la altura de evacuación del edificio sea de menor de 15 metros de altura, se necesita una resistencia de 60 minutos. Cuando sea mayor de 15 metros pero menor de 28, de 90 minutos, y las plantas sótano de 120 minutos. Y lo mismo con aparcamiento, y aparcamiento situado bajo un uso distinto. Dependiendo del tipo de uso, necesitamos una resistencia al fuego determinada, que nos la da esta tabla. Una resistencia, o para decirlo, una estabilidad al fuego en minutos que aparece en esta tabla. El diagrama de flujo de determinación o de dimensionamiento de elementos al fuego es este que tenéis aquí. En él tenéis la determinación del esfuerzo en situación de incendio, que en nuestro caso lo haremos con, siempre hay diferentes métodos, nosotros lo haremos, o en general se suele hacer con la combinación accidental que ya hemos visto en el código técnico de edificación. Es una combinación en donde tienes coeficientes de frecuencia, tienes coeficientes de mayoración de acciones, y esa combinación accidental normalmente supone menos carga que una combinación bajo cargas permanentes o transitorias. ¿Me explico? Esa combinación accidental la tenéis definida en el tema correspondiente, donde están planteadas todas las combinaciones. Porque en el caso de incendio no considero que las sobrecargas estén a tope, que el viento esté a tope y que además esté habiendo un terremoto a la vez. En el caso de fuego, pues considero unas cargas determinadas que llamamos una combinación accidental, y la tenéis definida en el tema correspondiente. Bueno, pues lo primero es plantear qué cargas o qué acciones voy a tener en caso de incendio. Por otra parte, vais a tener que evaluar la temperatura crítica. La temperatura crítica, hay también tres métodos. Para clase 4 la temperatura crítica sería 350 grados. Podéis hacerlas por dominios de resistencia y por dominio de temperatura. El problema de hacerla por dominio de temperatura es que no podéis tener en cuenta, no sirve para cuestiones de pandeo. Por lo que por lo general se evaluará la temperatura crítica, se evaluará mediante el dominio de resistencia. En cualquier caso, una vez evaluada la temperatura crítica, ¿cómo lo tratamos? Pues lo tratamos con esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí, una vez tenemos las solicitaciones y una vez tenemos la temperatura crítica, vamos a la temperatura crítica y modificamos los parámetros resistentes del material, su módulo de elasticidad, su límite elástico y su esbelteza dimensional. Y las modificamos con esta tabla. Y comparamos las solicitaciones con las resistencias. Y siempre las solicitaciones tienen que ser menores que las resistencias. ¿Que cumple? Sí. Pues si cumple, pues ya hemos acabado. Si no, tenemos que determinar qué protección ponemos. Porque lo que no vamos a hacer, a priori, es aumentar el perfil para que ese perfil por fuego funcione frente a un incendio. Lo que haremos es proteger ese perfil. El planteamiento de la EAE, que también lo podéis utilizar, supone un cambio significativo en cuanto al fuego. Dispone todo el capítulo 12, proyectos de estructuras de acero frente al incendio. En cuanto a la resistencia exigible en tiempo a la estructura, se admite lo estipulado en la tabla 3.1 del Código Técnico de Edificación, que es la tabla que os he comentado, que depende del uso. En cuanto a la acción del fuego, lo dispone el anejo 8, y ahí se definen los distintos fuegos de cálculo, así como las curvas tiempo-temperatura de los distintos tipos de incendio. Entonces, tengo unas temperaturas determinadas,
Y en cuanto a las acciones mecánicas concomitantes con el incendio, se adoptarán los valores de cálculo correspondientes a la situación accidental, que esta combinación de aquí, en donde tenéis chi sub 1, 1 y chi sub 2 y chi sub 1 y chi sub 2, pues es similar a la que tenéis, si no igual, a la que tenéis en el código técnico, en donde planteáis qué acciones están produciéndose en caso de incendio, o debemos tener en cuenta en caso de incendio. En cuanto a las comprobaciones resistentes de la estructura frente a la temperatura, establece unos valores reductores de sus características mecánicas, algo como lo que tenemos en esta gráfica de aquí o en esta tabla de aquí. Reducimos las características mecánicas del acero. A partir de este punto se propone una formulación específica para las distintas comprobaciones haciendo uso de los coeficientes reductores y se permite la resistencia al fuego mediante sobredimensionado de la sección. Yo puedo plantearme que un perfil que a priori no soporte la resistencia a fuego, puedo sobredimensionar ese perfil y que soporte o sea estable frente al incendio que estoy planteando. Pero en cualquier caso, y yo creo que aparte de tener claros los conceptos que he explicado un poco ahora en las diapositivas anteriores, lo fundamental es saber las formas de proteger frente al fuego una estructura metálica. Y las vamos a englobar en tres formas diferentes. La primera es proteger la estructura metálica con un aspecto de estructura metálica, que es la que tenéis en esta diapositiva. Podemos decir que dejamos el perfil laminado sin proteger y este perfil laminado sin proteger puede llegar a soportar una resistencia al fuego, una resistencia de estabilidad frente al fuego de 30 minutos, R30, si no protejo el perfil. También tengo la opción de utilizar pinturas intumescentes. Una pintura intumescente reacciona al calor expandiéndose y creando un material de baja conductividad térmica alrededor del perfil. De alguna forma está aislando el perfil térmicamente de la fuente de calor. Se aplican como una pintura de espesor de 0,5 a 4 milímetros y entre 100 y 200 grados se expanden hasta 30 y 40 milímetros. Son soluciones habituales para R30 y en función de la masividad del perfil permiten resistencias R120. Y no altera la percepción visual de la estructura. Esto es si visualmente quiero que se mantenga el aspecto de estructura metálica como se observa en la figura que tenéis en la diapositiva. Sin embargo, hay otras formas de proteger una estructura metálica frente al fuego, pero estas otras formas no mantienen el aspecto visual de estructura metálica. ¿Cuáles son? Proyectando, por ejemplo, con pernita vermiculita o lana de roca y sílice hasta llegar a una resistencia R240 dependiendo de la masividad del perfil. Son frágiles y poco estéticas. La proyección de la perlita, ya la veréis algún día si os fijáis, cuando tenéis una estructura protegida frente al fuego que se queda a vista, bueno, no es un acabado que podríamos denominar como elegante. Entonces se suele proyectar con vermiculitas y luego pones falso techo o forras de pladur el cerramiento, etc. También se puede forrar mediante paneles o placas y la resistencia dependerá del panel. Y los valores de resistencia estarán entre R120 o hasta R240. En cualquier caso, como directores de ejecución de obra, debéis solicitar la garantía y el certificado del fabricante o del industrial con su correspondiente marcado CE. Y por último, hay otra forma de proteger frente al fuego, que es embebiendo la estructura de acero en una estructura de hormigón, confiriendo una protección que le permitirá resistir al fuego en función del recubrimiento que estéis utilizando. Esta es una solución muy de toda la vida, en donde embebes el perfil de acero en un encofrado de hormigón. Y con esto hemos acabado este tema. ¿Alguna duda al respecto? Como resumen, que quede claro que el acero tiene menos resistencia a medida que va aumentando la temperatura, pero a medida que va aumentando la temperatura y de forma más rápida tiene menor módulo de Young, es decir, es más deformable,
lo cual afecta también rápidamente al pandeo del pilar. Todo esto lo podemos ver en tablas y en gráficas que tenemos ahí, dependiendo de la temperatura crítica a la que sometamos la estructura. La temperatura crítica la sacaremos probablemente del anejo 8 de la EAE, según el tipo de incendio, y las cargas a las que sometemos a la estructura las sacamos tanto del código técnico de edificación como de la combinación que ha salido ahí de la EAE. Y con eso evaluamos si nuestra estructura en caso de incendio funciona o no funciona. Si no funciona, pues tenemos que plantear medios pasivos para soportar o para mejorar la resistencia o estabilidad frente al fuego. Dejar el perfil libre con mucha masividad, pinturas intumescentes, proyectar permita vermiculita, poner paneles tipo pladur alrededor con resistencia al fuego y embeber la estructura en hormigón. Son las soluciones más típicas. ¿Dudas, ruegos, preguntas?